Hasta sus hogares, en la cronología de los últimos días de la recordada actriz mexicana Edith González, famosa por ser la protagonista de la telenovela Doña Bárbara y también por trabajar en producciones como Los ricos también lloran, Corazón salvaje y muchísimas más. Una de las figuras más brillantes de las telenovelas. Marcó historia no solamente por ser una estrella, sino por el tipo de persona que era Edith. Edith González es una de las artistas más importantes de la historia de las telenovelas, del cine, los teatros y de los musicales en México y para toda Latinoamérica. Fue considerada un ícono para el género femenino. Una heroína. Ella desde muy chica fue un modelo para las mujeres, por supuesto. El cáncer se volvió un enemigo silencioso para ella y su familia. Su papá falleció por esta enfermedad cuando Edith aún era muy niña. Y finalmente, ella también falleció por la misma causa. Si había algo que le molestaba a Edith, era que se dijera que batallaba contra el cáncer. Para esta rubia de oro, esa era una enfermedad como cualquier otra. Siempre tuvo un hambre por la vida, por seguir viviendo, por vivirla hasta el último momento. ¿Tú ves todas las imágenes de Edith, de los últimos años de su vida? O sea, todo es un gozo gigante. La hermosa Edith González falleció cuando faltaban 2 meses para que su hija cumpliera 15 años. La mexicana dejó la celebración de su fiesta cuadrada antes de morir y también le dejó una carta a su único hermano para que supiera cómo criarla en su ausencia. Ella era una consagrada madre de familia. El universo de Edith giraba en torno a Constanza. Edith se cansó de luchar contra el cáncer. Ella misma decidió qué día quería morir. Se encargó de preparar todo el terreno para cuando ella ya no estuviera. Los últimos momentos fue que Constanza y ella estaban cantando. Era una de las actrices latinoamericanas más famosas. Por eso saber que su vida se estaba apagando causó un enorme revuelo en la prensa de habla hispana. Todo el mundo pensaba que era una falsa muerte. Fue muy sentido, muy doloroso. Edith González era una mujer 10. Abrir su expediente final resultó ser muy emotivo por la grandeza de su ser. No todo lo investigado ha sido revelado. Aquí les presentamos los últimos días de vida de este personaje célebre. Porque Edith la habíamos visto hacía pocos días, porque Edith no había desaparecido. Perdió a su madre, nosotros perdimos a un ídolo. Si en mis manos estuviera por mí, que se pudra en la cárcel el resto de su vida. La hermosa Edith González se enfrentó al dolor desde que era muy joven. La muerte la separó de su padre cuando ella tenía 19 años. Su mamá, Ofelia Fuentes, quedó sola criándola a ella y a su hermano. Mi papá era muy cariñoso. Era no ese papá regañón de los 60, 70, sino es un papá cariñoso, afable, que veía poco la televisión, que le interesaba más la cultura, que nos dedicaba a los domingos de tiempo completo, que jamás vimos un drama familiar. Saber que mi papá tiene cáncer y lo primero que dice, bueno, ya no me digan que tengo el nombre técnico, sino cuándo empieza los tratamientos. Ella, cuando su papá enfermó, lo primero que escuchó de la boca de su papá es: ¿cómo me voy a curar de esto? ¿Cómo me voy a reponer de esto? ¿Qué voy a hacer para estar mejor? Y a veces se tenía que desprender 2 o 3 semanas de ver a mi papá, ¿no? También le toca estar becada en Estados Unidos. Lo invitó y convivieron muy, muy bien, porque fue a ver los estudios Universal. Eso era una de las grandes ilusiones de mi papá, y Edith se lo pudo dar, lo pudo acompañar y lo pudo gozar con él. Ante la muerte de su papá en 1983, Edith, que ya era una actriz reconocida, se refugió en el trabajo. Fue muy impactante. Edith estaba en una obra de teatro, El Diabólico Barbero de la calle La Horca, con un gran actor aquí en México, reconocido ahorita, olvidado, Carlos Ancira, y tener que dar la función y enterarse que su papá estaba expirando en el hospital y tener menos de 15 años es muy, muy, muy complicado, muy complejo.
Tiempo atrás había participado en importantes producciones como Los Miserables, Buenos días, señora. Los Ricos También Lloran y Bianca Vidal. Usted no es amable con ninguno de nosotros, pero yo siento que le caigo mal. Es un ícono de las telenovelas, es una de las grandes estrellas de la televisión, del cine, del teatro en México. Su gran papel le llegó siendo adolescente a los 14 años con ese papel de María Isabel en Los Ricos También Lloran. Los Ricos También Lloran fue una de las novelas más famosas de la televisión hispanoamericana. Hizo mucho cine, hizo muchas telenovelas, trabajó con los directores más importantes en México. Cuando estoy así contigo, se me olvida el mundo y lo culpable que me siento. Cielo Rojo fue la novela que nos unió. Nos conocíamos, nos llevábamos muy bien, ya habíamos trabajado en Aventurera. Pero Cielo Rojo fue realmente donde empezamos a tener como un trabajo de compañeros, un trabajo de equipo, y ahí fue donde realmente se empezó a formar esta amistad tan bonita entre nosotros y de las familias también. No sé qué tanto sepas de que te hayan dicho. Corazón Salvaje es un melodrama clásico de las telenovelas, es un clásico de México. Tan es así que la versión que hicieron en 2009 no tuvo éxito porque continúa en el imaginario popular la versión que protagonizaron Edith González, Ana Colchero y Eduardo Palomo. Tengo ese recuerdo de mi niñez viéndola a ella ya trabajar en telenovelas mexicanas, ¿no? Que antes las veíamos mucho. Así que cuando Edith llegó al estudio de RTI y yo quedé en el elenco de Doña Bárbara, pues fue orgullo, fue emocionante verla. Era impresionante su amor por el arte. Quienes la conocieron de cerca admiraban su alto nivel cultural, su disciplina y su consagración al trabajo. Ella estudió en la Sorbona, estudió en Londres, estudió danza en Londres, estudió actuación en Nueva York, estudió en la Academia de Lee Strasberg en Los Ángeles. Fue una mujer que le conoció el mundo, que le encantó viajar. Una mujer muy enterada de la política internacional, con intereses muy claros sobre humanidad, respeto por la humanidad. Mi tía estuvo en clases de ballet prácticamente toda su juventud y de su juventud hasta toda su vida, hasta que se murió, tomó clases de ballet. Estuvo en la obra de teatro más importante de la historia del teatro musical en México. Estuvo en películas, estuvo trabajando en Colombia, en Estados Unidos, en México y en muchos países más. Yo creo que si algo tuvo Edith González fue una vida llena de éxitos. Era una mujer que amaba con gran intensidad. En México se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que siendo la protagonista de Mujer de Madera, salió de manera repentina embarazada. Nadie sabía quién era el padre de su bebé. Y durante muchos años no se supo ni siquiera quién fue su padre, pero ella ya tenía 40 años cuando quedó embarazada, entonces cuando recibió la noticia lo supo perfectamente que era su momento, así no tuviera un hombre al lado. Y resulta que el productor, Emilio La Rosa, no sabía que estaba embarazada. Él se enojó muchísimo porque no era algo que habían imaginado que iba a suceder. El productor decide no va más, no solamente va a estar embarazada, sino que hay que reemplazarla. Entonces había que hacer como todo un cambio drástico dentro de la telenovela. Y entonces lo que hizo Emilio La Rosa fue precisamente algo que lo había hecho mucho antes otro productor llamado Valentín Pimstein, y precisamente con la misma Edith, que no importaba que de repente de un momento a otro cambiara el actor, que al final de cuentas tenía que lucir la misma ropa que venía usando en la misma escena. Entonces le pasó a Edith González que la Mujer de Madera, que era ella, pues sufrió un incendio y se quemó completamente, y cuando le quitaron la venda era Ana Patricia Rojo.
Y creo que no importa lo que haya sucedido en ese momento, para ella fue lo más importante en su vida, dar a luz a Constanza. El misterioso padre de su hija era un poderoso político casado. El escándalo se tomó a Latinoamérica. Cuando aparece el certificado de nacimiento de Constanza, que lo publica un medio de comunicación en México, es cuando todos sabemos quién es el padre de ella, que resulta ser Santiago Krill. Un hombre que era mano derecha del presidente Fox, y Edith en un momento pues se estableció que iba a vivir con él, ¿no? Entonces, ese tema del secretismo, sobre todo en México, con la prensa que es tan agresiva, fue tal vez difícil. Fue un escándalo, ¿no? Cuando se revela la paternidad de su hija, pero la verdad es que me parece que lo llevó muy bien, muy en alto. Él también, no fue algo que ocultaron tampoco, y al final, pues su hija Constanza tiene una excelente relación con su padre. Donde yo la vi plena es cuando tiene a Constanza, a su hija. Yo creo que si se hubiera podido inflar, se hubiera inflado a la par del planeta Tierra. Jamás la vi tan plena y tan contenta, ¿no? No habría nada más importante para ella que el cuidado de su hija. Y sacaba el tiempo para cuidar de Constanza, que ahora ya es una adolescente. El universo de Edith giraba en torno a Constanza. Todo el tiempo estaba hablando de ella, todo el tiempo nos estaba presumiendo lo que Constanza estaba haciendo. Tiene el antígeno muy alto, es el signo del cáncer. Los médicos lo veían muy mal. Cuando el médico le dijo, tienes cáncer, dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Hoy en Expediente Final, Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida de una señora actriz llamada Edith González, la famosa Doña Bárbara, producción que marcó un punto muy alto en su carrera. Ella necesitaba internacionalizarse y le cae justo, ¿no? Le cae justo también donde se empiezan a relajar en México las políticas de exclusividad con las televisoras. Entonces se puede negociar perfectamente con Telemundo para la aparición de Edith en Doña Bárbara. En Doña Bárbara hizo un papel pues de una mujer muy, muy ruda, muy valiente, muy aventada, y yo creo que ese papel marcó mucho a mi tía. Sabemos que Doña Bárbara es una más de tantas adaptaciones de esta novela de Rómulo Gallegos, es una novela costumbrista, es una novela con unos paisajes preciosos, es una novela que juntó actores de Sudamérica y Centroamérica. Estaba Edith, habíamos colombianos, había más gente de México, había gente de Perú, había gente de Venezuela, estaba Génesis Rodríguez, con quien tenía un triángulo, con Christian Meyer, Edith y Génesis. Doña Bárbara, un personaje femenino, fuerte, totalmente empoderado, en donde hacía ver a la mujer sus alcances, cuando una mujer se empodera de sí misma. Ya estaba entrando la televisión internacional, es decir, ya no se estaba haciendo solo televisión para Latinoamérica, ya la televisión entraba en esta dinámica que ahora por supuesto explotó del todo, que es una televisión mundial, global, y RTI le apostó a eso por una actriz que en principio uno pensaba que al ser mexicana y tener este renombre, pues seguramente el mercado que le interesaba a RTI era el mexicano, y no, resulta que era el mundial. Llegando a alcanzar una fama absolutamente mundial, porque fue conocida en China, en Rusia, en países donde ni siquiera el español se hablaba. Era mexicana, pero tenía un sentimiento muy especial por Colombia. Este país era su segundo hogar.
Sí, era una viajera frecuente, le encantaba otras culturas. Es una mujer de su tiempo, ¿no? Ya los aviones han hecho más cortos los viajes. Edith amaba Colombia y hablaba con ustedes, los colombianos, y Edith era una gran apasionada de Colombia y amaba la moda colombiana. ¡Uy, qué rico! Perdón, pero antes tengo que... Es que se me paran los pelos. Hacia el año 2016, Edith llevaba 6 años de estar estable sentimentalmente. La hermosa actriz estaba casada con un prestigioso economista y conformaron una linda familia al lado de Constanza. Su compañero Lorenzo, un señor espectacular, maravilloso, igual de sensible, de sensato como ella. Siempre le ayudó el ánimo que le daba tanto como su hija, su esposo y la familia. La verdad es de que nunca careció de apoyo, cariño, atención, amor. Para ese entonces, protagonizó en Miami Eva la trailera. Un día, en medio de su paseo familiar, empezó a sentir que algo no estaba bien en su abdomen. Tenía incluso fuertes dolores en su espalda. Ella estaba en un parque de diversiones con su hija y con otros amiguitos de sus hijas. De repente le empezó a doler muy fuerte el estómago y la espalda. Y ella pensó que de pronto era que se había apretado muchísimo su cinturón cuando estaba en la montaña rusa, en los rides. Comenzó a sentir malestar en el cuerpo, pero no le prestó tanta atención. Lo que pasa en muchos de nuestros países, que no estamos acostumbrados a que si nos duele la cabeza, ir al médico a que nos diga por qué nos duele la cabeza. No, preferimos tomarnos una pastilla que se nos quite el dolor y no nos imaginamos que quizá pueda haber algo fuerte, complejo pasando a nuestro cuerpo. Llegó un momento en el que los dolores fueron insoportables. Ya no podía seguir aplazando el cuidado de su salud y fue al médico. Le dieron un diagnóstico inicial. Nunca se habló de cáncer. Le dicen que puede ser colitis, entonces se empieza a tratar de eso. Viaja y le sigue doliendo muchísimo la espalda. Ya después el doctor nos dice hay que hacerle un PET porque el cutis no me convence. Sin embargo, pese al diagnóstico médico, la hermosa Edith no se sentía bien. Una alerta la hizo volver a consultar a los galenos. Va con el médico y le dice que pues tiene que hacerse unos análisis. Sale que pues tiene el antígeno muy alto, entonces ese signo inequívoco del cáncer. Este tipo de cáncer podría tener unos límites de 4 a 5 años de existencia. Claro, podía ser más, podía ser menos. Entonces no era un cáncer fácil, no era un cáncer sencillo y había que poner muchas ganas, sabiendo que pues el límite de tiempo en promedio no era muy largo. Entonces eso impacta, ¿no? Este sorpresivo resultado la hizo replantear su vida. Era el momento de hacer un alto y enfrentar que estaba padeciendo cáncer. Mi vida no es diferente a la de ustedes. Mi vida es la de cualquiera. Entonces esa actitud que ella vio cuando su padre tuvo el cáncer es la misma que ella quiso tener. No preguntarse por qué a mí, no lamentarse, sino que cuando el médico le dijo, tienes cáncer de ovario, dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para yo poder seguir adelante? Empezó a disfrutar la vida de una manera diferente, más
el disfrutar el aquí, el ahora, el presente, el día a día, ¿no? Y para ella, en su cabeza siempre estuvo, lo voy a vencer. Ella echa mano de unos tratamientos que tenían que ver mucho con las células. Unos tratamientos que es un tipo de inmunoterapia que consiste en que realmente pues a tu sistema inmune lo fortalecen para que logre combatir a la enfermedad. Hoy el pelo amaneció rebelde. ¿Y? Órale, a comer, vámonos. Pues eso ya no era vida. Pues la ciencia ya ha llegado al límite de sus posibilidades. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. El equipo periodístico de Expediente Final está llevando hasta sus hogares los últimos días de vida de la famosa actriz Edith González, quien fue la protagonista de un escándalo mediático en Latinoamérica luego de que revelara en redes sociales que padecía cáncer. Nos dice que tiene cáncer y que tiene que someterse a una operación. Entonces, pues sale de la operación y lo primero que quiere hacer es notificarle a los fans, y lo hace a través de una foto de Instagram donde escribe que está así haciendo como chido, y ahí es donde da a conocer que tiene cáncer. No había tiempo para perder. El cáncer había tomado mucha ventaja. A sus 52 años, Edith empezó a enfrentar la batalla más difícil de su vida. Una pelea fuerte, ¿no? Una pelea, además que pues el cáncer se lo descubrieron bastante avanzado. Entonces, para mí, la decisión de ella fue vivir. Hay gente que no despierta, entonces dices, ay, chis, yo soy, aquí estoy. Eso es padre. Querer estar bien antes que nada para su hija, porque ese era el amor de su vida. Y bueno, por supuesto, también para su mamá, porque su mamá era algo que la tenía como muy con pendiente y que no quería que su madre sufriera. Entonces yo creo que esos eran los motores de su vida. Y es muy conmovedor cuando ella va al quirófano el día que le dicen tenemos que removerte todas tus partes, o sea, las partes que caracterizan a la mujer, hay que hacerte una operación para removértelo todo. Ella va al quirófano con alegría. Una de las frases del papá era, cuando le preguntaban ¿cómo estás?, el papá decía, estoy perfectamente bien, solo tengo cáncer. Y Edith de alguna manera aplicaba esa misma a su vida, estoy perfectamente bien. Fue sometida a una dura operación en la que le extirparon los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos. El cáncer había llegado a la etapa 4 y no había tiempo para perder. Corría el mes de agosto de 2016. Fue impactante, ¿no? Por ejemplo, la cirugía que lo detectan hoy jueves y el sábado ya estaba en cirugía porque tenía muchos ganglios invadidos. Fue una cirugía muy complicada, más de 8 horas, fue una angustia terrible. Le dan la noticia de que está curada. Lo que se dijo en el aire fue eco de lo que le dijeron los doctores. Le hacen un PET y se descubre que Edith pues está limpia, pero nos dan la noticia, ella se pone gustosísima. A todos, muchas gracias por tanto amor, sus oraciones, su cariño. Todo ha sido a favor. Les quiero decir, hoy hay un papel oficial que dice remisión. Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido al tratamiento. Quiere decir que mi cáncer está en control. Ella publicó en revistas su historia y
todos los detalles de su historia para que pues las personas con la misma enfermedad se pudieran como reconocer. Ella había vivido todo ese proceso de sanación, ese proceso para recuperarse de una manera muy, muy positiva. La habíamos visto siempre, en el momento que se quitó el cabello, pues la vimos sin pelo, y eso fue algo impactante. Ella llega inclusive a aparecer en una portada. Me acuerdo mucho que apareció sin cabello, y eso fue como un shock para todo el mundo, porque nosotros estábamos acostumbrados a ver a Edith con esa melena rubia hermosa que siempre la caracterizó. En ningún momento dijo, me voy a poner la peluca, me voy a ir a la alfombra roja con la peluca para verme más bonita. No, ella salió sin pelo en su alfombra roja y fue un ejemplo para todos, y dijo, aquí estoy, y incluso tenía tanto sentido del humor que se decoraba el cráneo con detallitos, como con pinturas, hacía todo lo posible por mostrar esa cara amable. Estoy contenta y me siento radiante y feliz. Duró un año recuperándose y dando testimonio de su vida. No pienso llegar a tiempo a mi llamado. Sorry. Me quedan muchos Carballidos, muchos Shakespeares, muchos Molières, mucha lata que dar, muchas risas que compartir, muchas batallas que ganar. Incluso su valentía fue tal que el gobierno mexicano la llamó para formar parte de una campaña contra el cáncer que decía, si yo puedo, tú puedes. Y ese fue el lema de ella. Soy sobreviviente, la vida me ha puesto en este lugar y me siento muy afortunada de despertar cada día y ver el sol. Si yo puedo, tú puedes. Ella siempre le daba consejos a las chicas de que no se dejaran, que fueran mujeres seguras de sí mismas, que lo importante es que las mujeres nos apoyemos a otras mujeres. Su nombre y su reconocimiento nacional e internacional dio para que ella empezara a ayudar a las mujeres a que se cuidaran y a que estuvieran más cerca de la enfermedad, la conocieran más y no fueran tan vulnerables en un momento determinado. A finales del año 2018, Edith tiene una recaída. Un fuerte dolor abdominal llama su atención. Se da cuenta que pues tiene una pesadez, mucho cansancio y se empieza a sentir agotada, o sea, pero un agotamiento extremo. Entonces es cuando ella ya se empieza a preocupar, ya que empieza a tener el síntoma de la espalda, porque pues eran dolores insoportables, ya que, o sea, tomaba muchas cosas para el dolor cuando eran insoportables, muy fuertes, y no le hacía. Entonces ahí es cuando se da cuenta que hay que ir al doctor. Y cuando fueron otra vez donde el médico, porque tenía que hacerse rutinas siempre, obviamente, porque todas las personas lo hacen que han tenido cáncer, y cuando regresaron, pues le dieron la noticia, y ahí fíjate que increíblemente allí, cuando ya le dieron la noticia que el cáncer había regresado, ahí no lo dijo. Ella se lo guardó para ella y para su familia, para no empezar a alarmar a sus fanáticos y que no se hiciera un show con su enfermedad que había regresado. Esa era la segunda vez que Edith anunciaba, ya se había recuperado del cáncer y regresó el cáncer. Entonces fue muy impactante. Tienes muchísimo más que darnos. Okay. Quiero verlo. Los médicos lo veían muy mal. Los médicos no estaban para nada optimistas sobre todo con su sistema inmunológico. Edith, cuando el cáncer le regresa, ya sabe que es su último aviso y que en realidad lo que le queda es poco. Desafortunadamente a Edith, pues cuando le descubrieron su cáncer ya había hecho metástasis, ya era tarde, pero aún así dio la batalla. Entonces, pues nos puede servir de ejemplo por muchas razones, para prevenir, para dar la batalla como ella lo dio, y como una heroína. Temiendo lo peor, decide emprender un viaje familiar. Algunos aseguran que sentía su muerte y quiso celebrarle a su hija meses antes sus 15 años. Lo
Lo que hizo sí fue varios viajes con su hija para poder que su niña mantuviese muchísimos recuerdos de ella. No le ocultó nada a su familia. Y parte de eso vino nuevamente a Colombia a saludar a algunos del elenco, precisamente. Los últimos meses lo que estuvo hablando todo el tiempo fue del quinceañero de su hija, que lamentablemente pues no llegó a celebrarse y no llegó a estar presente, pero era la gran ilusión de ella preparar cada detalle de ese gran evento que era para su hija. Y ella sigue hasta el último momento como que, bueno, el plan para la fiesta tiene que ser este. Y sí, de pronto hagamos esta torta o este va a ser el vestido y organizándolo todo. Por eso fue que ella lo fue a celebrar meses antes en Europa con Constanza. Ahora vamos con la generosa pero difícil de convencer. Ella es Edith González. Era una mujer fuerte y valiente. Nada la detenía. Por eso, a pesar de estar invadida por el cáncer, aceptó formar parte del reality Este es mi estilo. Su participación como jurada de moda fue muy polémica. No me da la nariz. Este es mi estilo fue el último proyecto que Edith hizo y era un proyecto que Edith disfrutaba enormemente porque Edith era una gran amante del mundo de la moda. Incluso yo le decía, Edith, sé mala, Edith, está vestida horrenda, Edith, dile algo. Y ella me decía, yo no puedo, porque con todo lo que yo he vivido, yo jamás podría decirle a alguien que yo, ay, Edith, por favor, y nos moríamos de la risa, porque yo le empujaba que, Edith, saca ese lado de villana, eres actriz, vamos, la molestaba muchísimo. Y ella decía que ella no, que ella era la buena, que ella aquí sí, era su papel de protagónico. Hicimos una hermandad impresionante, éramos una familia realmente. Gracias. Estaba gozando y nosotros lo gozábamos con ella, ¿no? Porque se reía, dice, uy, ahora me dijeron que no ponga los pies encima del escritorio, pero venía de veras con una alegría y contagiaba. Muy padre. Yo nunca vi a una Edith que se sentía mal. Yo lo único que sabía era que en momentos ella pedía un agua muy caliente, pedía que le trajeran agua caliente y se la ponía aquí en el vientre. Y eso era lo único que ella decía. Esta mujer estaba teniendo esta historia a través de su puerta, ¿no? Que nadie lo sabía, jamás lo demostró. O sea, te lo prometo, jamás lo demostró. O sea, la mejor energía, alegría, sonrisa. No había otra historia de Edith, ¿me entiendes? No había otra historia que te hablara de una Edith sufriendo y levantándose para ir a grabar y hay que ir a sacar a Edith del camerino. No, eso no es real, no es real. Edith estuvo todo el tiempo bien. Traes uno de mis outfits favoritos de la vida. El 5 de mayo de 2019 fue ingresada al Hospital Ángeles de Interlomas de la capital mexicana. El diagnóstico fue sorpresivamente doloroso. Ya había padecido dolores de espalda y ciertas molestias de metabolismo. Entonces, casi te puedo decir que en la despedida del programa, de ahí se fue al hospital. Así, ese mismo día o al otro día fue que fue a revisión del hospital. Nosotros no sabíamos nada, pero viendo los tiempos, y dijeron que estuvo 20 días en el hospital, entonces nos da a entender a nosotros que fue 2 semanas después de la final. O sea, apenas terminamos de grabar, porque nosotros terminamos la grabación una semana antes de que terminara el aire, también una semana después. Y estuvo todo este tiempo en el hospital que nosotros no sabíamos. Dice Lorenzo Lazo, su esposo, que Edith lo preparó para que no sufriera en el momento de tomar esa decisión de desconectar. Porque para nadie puede ser fácil, ¿no? Para nadie es fácil el pensar, porque siempre creemos en milagros, siempre creemos en esperanzas. Edith era consciente de que no había marcha atrás. Dejó todo listo para su partida. Incluso
En una carta, le pidió a su único hermano que se encargara de su hija Constanza y le da indicaciones de cómo terminar de criarla. Pues eso ya no era vida. Prácticamente tendría que estar pues con una bolsa para que le alimentara, para que le diera las vitaminas y todo lo que la comida le debería de dar. Entonces, pues esa parte se le da a ella lo piensa y dice, pues, lo que se tiene que hacer, ¿no? Ni modo, es lo que se tiene que hacer y vamos a hacer. Comienza a organizarlo todo para despedirse, para dejarlo lo mejor organizado para su hija, para su esposo. En realidad, su despedida fue una despedida muy tranquila. Pensar en Constanza, estaban preparando los 15 años de Constanza. De hecho, sabrás de la carta que le dejó Edith a Constanza para sus 15 años. Le dice claramente cómo debe enfrentar al mundo, cómo debe ser fuerte, cómo puede ser una niña feliz, hermosa y alegre, aún sin tener madre, que la vida, que valore mucho más los 14 años que estuvieran juntas al resto de su vida que no la va a tener. La bella Edith se cansó, se despidió de su familia y decidió que el día 13 de junio partiría para siempre. Nos reunimos con los doctores, platican con mi hermana, le dicen que pues la ciencia ya ha llegado al límite de sus posibilidades, entonces ya se decide que mejor se tome la decisión de ya no seguir el tratamiento, puesto que el sector linfático estaba totalmente invadido. Cuando el doctor llega al cuarto donde está Edith y el doctor le dice, Edith, ya es tiempo, ya no hay nada que hacer. Ella le dice adiós al médico con la mano y lo que pronuncia en ese momento es adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. Comenzamos con una triste noticia, la muerte de la estrella de las telenovelas latinoamericanas, Edith González, que luchó contra un cáncer de ovario durante 3 años. Alcanzó a despedirse de su madre, se despidió por supuesto de su hija Constanza en privado. Constanza salió de la habitación bastante afectada. Lo que se dijeron es un secreto que queda en el corazón de Constanza y si ella lo cuenta algún día, esa será su decisión. En los últimos momentos fue que Constanza y ella estaban cantando. O sea, que ella quiso, Constanza tuvo esos momentos de despedirse de su madre, la cual me cuesta mucho pensar en ese momento para Constanza lo difícil que ha sido todo este proceso, porque pues perdió a su madre, nosotros perdimos a un ídolo, obviamente una diva mexicana. En Latinoamérica, desde Argentina hasta México, fue la noticia del día, por supuesto, porque nadie se lo esperaba. Por supuesto, durante unas horas antes de que llegara la confirmación oficial de la familia a través de esta carta tan inolvidable, todo el mundo pensaba que era una falsa muerte. No dábamos crédito, buscamos la confirmación de que no fuera cierto, porque ya en las redes, en varias ocasiones, ya ves que siempre sueltan rumores de que tal famoso se murió, tal famoso no sé qué, no sé cuánto. Buscábamos de cualquier manera en no confirmar esta noticia. Me dicen, murió Edith González, ¿puedes ir al buró de Telemundo aquí en la Ciudad de México a presentar la última entrevista que hiciste con ella para Un Nuevo Día? Recuerdo que sentí como un escalofrío, di la nota,
se me llenaron los ojos de lágrimas, traté de controlarme lo más posible y cuando sale la nota y yo la veo a ella y me veo a mí, recuerdo el sentimiento de ese día, ya sin la cámara tomándome, comencé a llorar. Fue muy fuerte y muy doloroso cuando quieres a alguien y pues bueno, te enteras de una noticia así. Entonces, pues sí te toma un poco de sorpresa, ¿no? Y sí te toma un poco así como de, híjole. Cuando llegan esas noticias que son tan fuertes, trato de hacer todo el acopio de maravillosos recuerdos de esas personas y dedico un buen tiempo del día y de los días que siguen a esas noticias a hacerles un homenaje de agradecimiento. Agradezco a la vida que me haya permitido hacer parte de esa existencia. México perdió a una de sus hijas más queridas. Sus admiradores la despidieron durante una semana a través de homenajes a su memoria. La despedida de Edith González fue como ella lo pidió. Se hizo lo que ella quiso, con un gran homenaje en uno de los teatros más importantes de Ciudad de México, rodeado su ataúd de flores blancas, las mismas flores del mismo color que llenaron la iglesia al día de su boda, de su única boda. Se lleva de cuerpo presente a un homenaje en el Jorge Negrete. Ahí empieza con mariachis, fueron las Pandora, fue mucho público, muchísimo público, fans, familia, prensa, estaba lleno el teatro. Y después hay una manifestación popular muy importante, con mucho cariño y mucho respeto. Se subió y tocaban el féretro, se despedían de Edith, le daban alguna oración o dejaban alguna flor. Porque hablar de Edith González es hablar de humanismo. Y ella tomó su camino, me quiso mucho, la quiero mucho, amo a mi madre. Fue mi niña, pero queda aquí entre mi pueblo que lo quiero. ¡Viva México! Fue muy sentido, muy doloroso, muy triste, a pesar de que ella siempre dijo que quería que la recordaran con alegría y con algunas de las cosas que yo hubiese hecho para sus fanáticos, pero, ¿sabes? Yo creo que porque fue tan nostálgico, tal vez, porque Edith la habíamos visto hacía pocos días, porque Edith no había desaparecido. Era un luto internacional, o sea, no lo podíamos creer, el público no lo podía creer, estábamos incrédulos, nos rehusábamos a dejar ir a una de nuestras mayores figuras. Muchísimo. Edith González fue una personalidad muy importante en la televisión, pero no solamente en la televisión, sino en el teatro y como bailarina. Ella no desarrolló una carrera bailarina, pero tenía toda esa cantidad de cualidades, como te digo, era muy histriónica. Y el dolor de México, que quiere tanto a sus artistas, fue muy grande. Lo que ella siempre les trataba de dejar a todos sus amigos era que lucharan por lo que ellos quisieran, que fueran auténticos. Edith no es ni tiene batalla con nadie, sino tiene un profundo amor a la vida, que es lo que nos deja, que todo hay que tomarlo con amor. La mayor dificultad o la mayor satisfacción, siempre con amor, con cariño, con la mirada de frente, con la sonrisa. Así que, muerte, espérame sentada, porque mi mejor danzón tardará mucho en llegar.
Edith se fue tranquila. Hizo lo que quiso con su vida. Muy pronto se estrenará en México la última película en la que participó. Mientras tanto, su familia está creando una fundación para ayudar a otras víctimas de cáncer a salir adelante. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.